Ok, hermanos, aquí estamos nuevamente para seguir adelante con nuestro estudio de Ezequiel y ahora vamos a estar en el capítulo 38 para comenzar. Y en verdad el capítulo 38 debe ser tomado juntamente con el capítulo 39, ya que en verdad es una sola visión, es algo largo como podemos ver. Y nosotros queremos ver la idea principal detrás de estos dos capítulos. Y no los vamos a ver todos en su totalidad, en cada detalle, ¿no? En estos capítulos vamos a ver la verdad central que se quiere comunicar aquí. Y una vez más voy a poner nuestras páginas aquí en la pantalla para que las tengamos y las veamos. Ok, hemos estado viendo en los capítulos 36 y el 37 que Dios ha querido comunicar la restauración de su pueblo y hemos visto algunas visiones comunicando esta restauración. Hemos escuchado palabras de gracia y misericordia de Dios y cómo Dios va a hacer florecer su pueblo de nuevo, cómo lo va a bendecir. Cuando vemos el capítulo 38 y el 39, la misma idea se quiere comunicar, pero ahora la figura cambia un tantito. Y para comunicar la seguridad al pueblo de Dios, de que estas bendiciones van a seguir adelante y que no se van a acabar o que otra nación posiblemente va a venir para destruirlos como hicieron los babilonios. Se le da esta visión a Ezequiel en forma de conquista militar para decir, si otra nación se opone a ti, Israel, después de ser restaurada, no te preocupes porque Dios peleará por ti. Entonces, el pensamiento principal en estos dos capítulos, la lección, la verdad, el principio, es que Dios va a conservar seguro al pueblo de Israel en sus manos. No tiene que tener cuidado de otra nación entrando y conquistándoles de nuevo, como han hecho los babilonios. Entonces, para comunicar eso, Dios le comunica a Ezequiel una visión donde se ve que otro rey y otra nación, Gog y Magog, se arma el ejército grande y viene contra Israel, pero Israel ni tendrá que pelear, porque Dios peleará por ellos. Así que en la visión, Gog y Magog son derrotados por el poder de Dios e Israel no tuvo que hacer nada. Y de esta manera, simbólicamente hablando, se comunica, ¿verdad?, que el pueblo de Dios está seguro en las manos de Dios. Ya no tiene que temer ningún poder de alguna nación o algún rey o algo así. Dios va a conservar a su pueblo en sus manos. Así que si llegara a pasar que una nación se encuentre con Israel, Dios la va a derrotar. Y de esta manera, como digo, en la visión se comunica la seguridad del pueblo de Dios. Ahora debemos mencionar también que esta figura aquí de Gog y Magog es algo que se ve también en el libro de Apocalipsis. Y esta figura, voy a resaltarlo aquí en la página para que lo veamos. Es algo que se va a hablar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y en especial el verso 8. Allá se levanta este símbolo en Apocalipsis, como aquí en Ezequiel, y allá en Apocalipsis comunica lo mismo que comunica aquí. La idea es que en Apocalipsis el pueblo de Dios es la iglesia y la nación que le está causando dificultad no es Babilonia como aquí en Ezequiel, sino que es el imperio romano.
y para comunicar la victoria del pueblo de Dios sobre la nación que los está persiguiendo, Roma, se presenta esta idea de Gog y Magog en Apocalipsis, para decir y para recordar a la iglesia, bueno, ¿recuerdan la visión de Ezequiel? Y cómo Dios comunicaba la victoria de su pueblo contra cualquier nación invasora. Dios va también dar la victoria a la iglesia contra el imperio romano. Así que esta figura es importante porque se aparece en las páginas del Apocalipsis y la forma en que lo entendemos aquí puede ayudarnos a ver cómo entenderlo allá en Apocalipsis capítulo 20. Así que la idea es de seguridad, de victoria para el pueblo de Dios. Dios la tiene en sus manos. Ok, con esto veremos algunos de estos versos y veremos aquí al comienzo para ver cómo se comienza esta visión. Verso 1 del capítulo 38 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, pondré garifos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, verso 10. En aquel día subirán palabras en tu corazón, concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras destiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado, posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Bueno, vamos a detenernos aquí un momentito. ¿Qué pasa en esta visión? Lo que pasa es que se está hablando a un rey y a una nación figurativa, no son de verdad, no son literal, no es una idea de visión, es un símbolo. Y en este símbolo se ve que esta nación y este rey se une a ellos muchas otras naciones y otros pueblos y se hace un gran ejército y se ve que tienen ganas de conquistar a alguien, tienen ganas de ir contra un pueblo indefenso, alguien que no está listo, tal vez una tierra pobre como la de Israel, que no puede aguantar un ejército tan grande. Y piensa dentro de sí, bueno, vamos y podemos destruirlos y podemos sacar el botín y pues nos hacemos grandes, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo. Solo que aquí se le va a decir a Ezequiel que debe profetizar y vamos a ver lo que Dios va a responder a esta idea de este rey y de esta nación. Vamos al verso 14, dice, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Es decir, cuando ellos están seguros,
debes darte cuenta de esto. Ellos están seguros, están en mis manos. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, verso 16. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. En otras palabras, van a ir contra Israel, pero se van a encontrar que tal vez Israel no tiene tan grande protección que pueden ver, pero está Jehová ahí. Entonces, cuando esta nación se acerca a Israel en la visión, Dios es su protección. No necesitan muro de defensa, Dios es su muro, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva hasta el verso 17, donde se comienza a ver la derrota de esta nación. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos de los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que arrastra sobre la tierra, todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Yo litigaré contra él con pestilencia, sangre, haré llover sobre él, sobre sus tropas, muchos pueblos que están en él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego, azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, aquí como vemos en esta sección, voy a resaltarlo aquí, en estos versos 17 hasta el fin del capítulo 38. Continúa aquí, perdón un momentito, continúa aquí más adelante las palabras de Jehová, porque él está describiendo cómo él va a derrotar a esta nación. Otra vez, hermanos, es importante señalar que esto no es algo que va a suceder literalmente. No es que esta nación y que este rey van a acercarse para hacer una guerra con Israel. Es una visión nada más. Es una parábola nada más, que quiere comunicar una verdad, la verdad de seguridad. Entonces, cuando llegamos al 39, es una mala división de los capítulos. En verdad, el cuadro sigue, así que podemos seguir leyendo solamente aquí un tantito más. Veamos el verso 1 y 2, cuando ellos se acercan, cuando esta nación se acerca a Israel. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué hace Dios? Dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré, te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Sacaré tu arco de tu mano izquierda, derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, los pueblos que fueron contigo, aves de rapiña de toda especie, y las fieras del campo te he dado por comida. Vamos a detenernos aquí. Esta figura que vemos especialmente en los versos 4 y el 5 es una figura que también vemos en Apocalipsis. Por allá al final del capítulo 18, si recuerdo bien. La idea es que Dios permite que esta nación se acerque a Israel.
Esta nación es grande, es poderosa y se acerca a la tierra que no tiene en la ciudad. Una derrota rápida, fácil, no habrá problema. Pero ¿qué pasa? Que cuando se acerca a Jerusalén, cuando se acerca a esta nación, es su protección. Nos hará caer, verso, sus tropas caerán. Algo interesante, y esta es la en Apocalipsis 18. A aves de rapiña de fieras del campo te he dado por... Eres carne muerta. Cuando te acercas a mi pueblo, yo te voy a derrotar. Y vemos que en la visión Dios dice, sus cuerpos van a caer, es decir, ustedes van a caer, los voy a derrotar, y las aves del cielo y las bestias de rapiña van a venir y se los van a comer, son comida para las aves. La idea es un ejército muerto en el campo de batalla. Solo queda que los buitres lleguen, que los animales de rapiña lleguen y que se comen los cuerpos o los restos que hay ahí del ejército. En Ezequiel se ve en Apocalipsis se ve la misma figura que cuando Dios juzga al Imperio Romano, se le llama a las aves del cielo, a las fieras del campo que vengan y que coman el gran banquete de Dios. Y en ese contexto, el gran banquete es la derrota del enemigo, el Imperio Romano. Entonces, en la visión, otra vez, no es algo literal, es una visión. Se está diciendo, yo los voy a proteger a mi pueblo y si alguien viene contra ellos, yo los voy a derrotar y van a ser como aquel ejército que cae en el campo de batalla, de lo cual solo falta que las aves del cielo y que las bestias del campo vengan y se coman sus cuerpos. Esa es la idea, es la imagen, es la parábola, por decirlo así. Muy vívida, ¿no? Nos podemos imaginar esto en nuestras mentes. Y no solamente eso, vemos otra figura aquí en el verso 6, dice, enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, Dios los va a derrotar. Y luego hay la figura de una conquista militar. Y luego hay fuego después. Entonces vemos cómo comunica Dios seguridad a su pueblo Israel. ¿Cuáles son figuras que comunican eso? Dios dice, si alguien los ataca, yo los voy a defender y yo los voy a matar. Si alguien los ataca, yo los voy a defender, yo los voy a matar y los voy a quemar también. Entonces, estas figuras tienen la intención de comunicar al pueblo de Dios la protección que Dios les dará. Otra vez, es un detalle de la visión que comunica estos principios. Bueno, y el verso 7 dice, haré notorio mi santo monte en medio de mi pueblo Israel, nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Y aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Bueno, entonces, hasta aquí que hemos visto la derrota del enemigo, básicamente. Dios se ve peleando a favor de su pueblo. Y de esta manera la visión comunica, Dios comunica, mejor dicho, a través de la visión, la seguridad con la cual debe vivir el pueblo de Israel. No se preocupen, Dios estará con ustedes. Ahora, en el verso 11 del capítulo 39 se ve la sepultura del ejército de Gog. Ahora sí podemos resaltar esta segunda parte aquí en nuestro bosquejo, solo para
para saber en dónde nos encontramos, porque veremos que lo que pasa es que Dios los ha derrotado, Dios los ha quemado y ahora los entierra. Todos estos detalles hablan de la derrota completa que Dios le da a esta nación. Entonces, la idea de derrotar, la idea de quemar, la idea de sepultar, la idea de que los aves del cielo vienen para comer, todas son imágenes, son símbolos que comunica la derrota del enemigo si se enfrenta con el pueblo de Dios. Esa es la idea. Bueno, en los versos que siguen después de estos, en los versos 17 al 20 del capítulo 39, vemos que las aves del cielo vienen y terminan el trabajo de limpiar lo que queda. Y es esta parte que sí me gustaría leer. Verso 17 del capítulo 39. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y de toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, machos cabríos, bueyes, toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros, beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, jinetes fuertes, todos hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Bueno, vemos la invitación que se hace aquí a toda ave, a toda bestia del campo. Dios es el que está hablando, Dios es el que está invitando. Y en vez de invitar a personas a un gran banquete que se sientan a la mesa, Dios le llama a las aves del cielo y a estas bestias, vengan. La invitación es a ellos para que vengan a comer del sacrificio que Dios ha hecho de esta nación que ha venido contra su pueblo de Israel. Entonces es como si Dios estuviera diciendo, ¿tienen hambre? Aves del cielo, fieras del campo, vengan. Aquí hay muchos cuerpos muertos, pueden comer todo lo que quieren, pueden hasta embriagarse de sangre y de esta carne. Es una imagen, ¿no? Muy vívida, ciertamente, la podemos imaginar. Ahí están unos cuantos muertos en este valle y vienen estas fieras y estos buitres, aves del cielo, y se están comiendo sus cuerpos. La misma figura que vemos allá en Apocalipsis. Es la misma idea. Cuando Dios derrota a un ejército, esta es la figura, ¿verdad?, que se está viendo aquí. Bueno, entonces en el resto del capítulo 39 vemos que la reacción de estas naciones a estas noticias es mejor que no vengan contra mi pueblo, es lo que Dios va a decir. Si nadie quiere ser juzgado, dejen a mi pueblo tranquilo. Esa es la idea en estos versos que quedan aquí. Me quiero enfocar en los últimos versos, desde el 25 al 29, y vamos a leer esta parte juntos, porque aquí es donde Dios le da esta promesa a su pueblo de Israel. Verso 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob. Tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante.
Ahí está, hermanos, el significado de toda esta visión. Lo que Dios ha puesto en la visión es para comunicar seguridad, tranquilidad y que ellos no sean espantados por nadie. Están seguros en la mano de Dios. Verso 27, cuando los saque de entre los pueblos, los reúna a la tierra de sus enemigos, sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar ahí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Bueno, la explicación de todo lo que vemos en estos dos capítulos se ve ahí en los versos 25 al 29. Dios con esta visión solo les está comunicando su seguridad. Cuando yo los hago volver de nuevo a la tierra, van a estar firmes y seguros en mis manos. Nadie los va a espantar, nadie los va a molestar. Y si alguien viene, yo los voy a defender contra ellos. Entonces, toda esta visión comunica la firmeza, la certeza del pueblo de Dios, que Dios está con ellos y que Él los está protegiendo. Algunos han visto en estos capítulos la idea de una guerra final, al final del mundo. En el tiempo cuando Jesús vuelva por segunda vez, dicen ahí que va a haber un gran ejército que se va a levantar contra Israel y que va a pelear con ellos, y cuando ya están en este punto, Jesús va a regresar y los va a derrotar y todo eso. El punto aquí en Ezequiel no es en la llegada del Mesías. Toda esta visión tiene que ver con el restablecimiento de la nación de Israel después del cautiverio. No tiene nada que ver con el fin del mundo, nada, absolutamente nada. No tiene ni que ver con el Mesías, con la llegada del Mesías. No tiene nada que ver con la segunda venida de Jesús. Esta visión es solo una parábola que comunica al pueblo de Dios, después de salir de cautiverio de Babilonia, estarán seguros en la mano de Dios. Eso es todo. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia hoy en día? Bueno, de la misma manera. Nosotros, el pueblo de Dios, siempre estamos seguros en mano de Dios, ¿verdad? El cristiano goza de esa confianza. Como Dios protege a su pueblo de Israel después del cautiverio, Dios cuida de su iglesia, su pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Así que la misma idea, el mismo principio aquí se aplica a nosotros. Es la forma en que debemos entender estos dos capítulos. Muy bien, hermanos, con esto, en verdad, el fin del capítulo 39, casi llegamos al final de este libro maravilloso de Ezequiel, solo que falta una visión final, una visión que Dios comunique a su pueblo de una forma última, final, grandiosa, de cómo Él los va a bendecir, de cómo Él los va a restaurar, de cómo Él los va a resucitar. Y qué mejor forma de hacerlo y terminar esta profecía de Ezequiel que hablar del templo. Ya hemos visto en estos capítulos que Dios los va a restablecer, que Dios los va a bendecir, van a habitar la ciudad está segura contra cualquier nación que la ataca, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero Dios no quiere dejar sin hablar del templo. Recuerden en el capítulo 10 y el 11, la presencia de Dios salió del templo porque Dios iba a traer juicio contra su pueblo. Y vemos ahí que el trono de Dios se eleva del templo y sale y se va. Pero aquí, en estos capítulos 40 al 48,
la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, vuelve a su templo. El templo en la visión será reedificado. Será grande, impresionante. Se nos presentan muchos detalles de cómo va a ser el templo, sus dimensiones, qué tan grandes sus paredes, qué tan alto. Todo esto, detalles que no vamos a ver, solo quiero que veamos lo que se está comunicando con esta visión. La idea es que Dios establece su presencia con su pueblo en su casa de nuevo. La idea es, Dios está con su pueblo. El templo quedó destruido, ¿verdad? Cuando llegaron los babilonios. El templo será reedificado. Bueno, eso sabemos por otros libros en el Antiguo Testamento, Esdras, el trabajo de Nehemías, los profetas Ageo y otros, ¿verdad? Que dicen hay que edificar el templo de nuevo. Entonces, los capítulos 40 al 48 no son capítulos que debemos tomar literalmente hablando. En otras palabras, el templo que se describe aquí no habla de un templo que será construido en la tierra de Israel, literalmente hablando. Algunos piensan que este templo describe el templo del futuro, todavía futuro, antes de que llegue el Mesías de nuevo, es decir, Jesús, antes de su segunda venida a este mundo, se va a edificar el templo en Jerusalén, literalmente, con estas dimensiones y todo. Pero el propósito de esta visión no es de hablar de el templo literal que va a ser construido. Esta es una visión. Y cuando entendemos, hermanos, que estamos viendo una visión, sabemos que no estamos hablando literalmente. Cuando se nos presenta la palabra, esta fue la visión que vi, sabemos que automáticamente estamos hablando de símbolos, estamos hablando de parábolas, cosas que tienen un significado, sí, pero que no hablan literalmente. Es como si Jesús hubiera dicho, en esta parábola que les voy a contar, hubo un padre que tenía dos hijos. Y el menor le pidió su herencia al padre y luego se fue a una tierra lejana, malgastó todo y empezó a tener necesidad. Allá el hijo menor dice, yo sé lo que voy a hacer, regreso a mi padre, le digo que ya no merezco ser su hijo y todo esto. Cuando Jesús comienza a contarnos esa historia, sabemos que estamos viendo una parábola. No debemos pensar que hubo un padre de verdad que tenía dos hijos literales y el uno se fue. Es una figura. Entonces, cuando vemos visión, debemos entender lo mismo. Esta es como una parábola, pero una parábola que se ve. Es una visión. Y vemos eso en el verso 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, me puso sobre un monte alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Entonces, Ezequiel dice, Dios me llevó y yo vi esta visión. Y el templo es tan grande que parece ser una ciudad. No es solo un templo en la ciudad, parece que el templo es la ciudad, es tan grande así. ¿Qué quiere decir que Dios habita en medio de su pueblo? Es la idea. Aquí a Ezequiel se le dice, mira Ezequiel, vas a tener el gozo de decirle al pueblo de Dios que Dios va a estar con ellos, va a habitar con ellos, el templo se va a construir. Todo esto comunica que Dios va a estar con su pueblo. Los que buscan que este templo sea construido literalmente en Jerusalén en los días finales antes de la segunda venida de Cristo y el fin del mundo, nunca lo verán.
Porque el propósito de visiones no son para decirnos esto va a suceder literalmente. El propósito de visiones es de decir, aquí está una historia en forma visual, comunica una verdad, tanto como las parábolas comunican verdades. ¿Cuál es la verdad? Dios habitará con su pueblo de nuevo. La presencia de Dios estará en medio de su pueblo. Eso es el contenido, en verdad, el significado de los capítulos 40 hasta el 48. Es esta sola verdad. Dios está con su pueblo, vive en medio de ellos como en antes. Y para comunicar esa verdad se imagina un gran templo, grandísimo, para comunicar que Dios habitará majestuosamente con su pueblo. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia hoy en día? Bueno, nosotros no esperamos un templo en Jerusalén, no esperamos un gran edificio allá por donde sea. El templo de Dios ahora, según según Pedro y Pablo, es que la iglesia es la casa de Dios, ¿verdad? La iglesia es el templo de Dios, dice Pablo varias veces. Tal como Dios habitó con su pueblo después del cautiverio de Babilonia, Dios habita con nosotros también. Mejor dicho, habita en nosotros. Entonces, toda esta visión, capítulos 40 al 48, yo sé que solo estamos resumiendo una larga porción, pero si ustedes leen todos estos detalles, no se pierdan del cuadro grande, la idea de que Dios habita con su pueblo y en su pueblo. Esa es la idea aquí. Así que el libro de Ezequiel termina con la imagen más fuerte que se podría comunicar para ellos en ese tiempo. Y no olviden, Ezequiel era un sacerdote en adición a profeta. Entonces es apropiado que el libro de un profeta que también es sacerdote termine con el templo siendo reedificado para comunicar la presencia de Dios con su pueblo. Bueno, hermanos, es así como damos término a este estudio de estos dos libros apocalípticos proféticos, los que han sido Daniel y Ezequiel. Hemos visto mucho material juntos, hemos visto las visiones de Daniel, todas las cosas que se han demostrado ahí. Hemos visto algo rápido, ¿verdad? Hemos dado un repaso de Ezequiel y hemos visto muchas figuras y visiones y símbolos. No nos olvidemos de la cosa más importante de todo esto, que no es tanto la visión, sino lo que la visión significa que queremos enfocar. Esos principios que se comunican, el juicio de Dios, la gracia de Dios, cómo Dios restablece su pueblo, cómo Dios mantiene firme y seguro a su pueblo en sus manos, cómo Dios habita en medio de su pueblo, la figura del templo. Todas estas visiones quieren comunicar verdades. Y esas verdades se aplican al pueblo de Dios en el tiempo de Ezequiel y Daniel, pero también esas verdades se aplican a nosotros, el pueblo de Dios hoy. Tanto que si nosotros no nos cuidamos y no obedecemos las leyes de Dios y de Jesús, podemos nosotros ser juzgados. La misericordia y la gracia de Dios también son para nosotros, como hemos visto. Dios ha restaurado a su pueblo en la forma de la iglesia. Dios habita a su casa, su iglesia, por medio de su Espíritu Santo hoy en día también. Entonces, cuando leemos estos libros, hermanos, lo importante es de ver sus símbolos, ver las visiones y luego hacernos esta pregunta. ¿Cuáles son los principios que salen? ¿Qué significa esta visión? ¿Cuál es la verdad que se puede sacar? Y esas verdades, esos principios, esas lecciones espirituales son las que podemos aplicar a nosotros y a nuestros hermanos de la iglesia también.
Espero, hermanos, que este estudio de estos libros les haya servido. Me da algo de tristeza sabiendo que estamos aquí al final de nuestro tiempo de estudio, pero Dios mediante estaremos juntos en otro video, en otra clase, en otro curso. Hasta ese momento les agradezco su tiempo de estudio y les deseo siempre lo mejor, todas las bendiciones de nuestro Señor, que sean para cada uno de ustedes, que la gracia y la paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Nos vemos en otra clase. Que el Señor los bendiga, hermanos, y hasta luego.